tiene la palabra el licenciado Marcelo Giró, que es licenciado en Geografía y profesor asociado en las cátedras de Geografía de los Espacios Mundiales y Problemas Ambientales de las Zonas Secas en la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Es coautor del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina, con Maristela Svampa, Horacio Machado, Enrique Viale y otros. Es miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y ha representado al Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera para las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros Potasio, Río Colorado y San Jorge. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradezco profundamente la oportunidad de estar participando de esta jornada, de esta audiencia pública. Agradezco al senador Giustiniani y a todos quienes desde esta comisión han promovido esta jornada. Y quiero comenzar preguntándome y preguntándoles, y en particular a los senadores, ¿qué entendemos justamente por el nombre de la comisión que ustedes integran? La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y yo creo que ahí hay mucho de lo que se puede llegar a discutir. No voy a profundizar ampliamente en la conceptualización del desarrollo y de la eventualidad, de la posibilidad de un desarrollo sustentable y qué es lo que se entiende por sustentable. En todo caso, no sé si luego Horacio Machado o Maristela harán alusión a esto. Me voy a referir muy brevemente a esta cuestión. Porque las mineras también dicen hacer desarrollo sustentable. Uno entra a la página de cualquier empresa minera, petrolera, de agronegocios, y todas, absolutamente todas, tienen un más o menos amplio capítulo dentro de sus sitios web dedicados al desarrollo sustentable. Claro que en el caso de que pudiéramos llegar a hablar de sustentabilidad, y de hecho, estrictamente hablando en sentido estricto, a la minería no le cabría la posibilidad de este apelativo sustentable, en tanto y en cuanto extrae, y en principio para siempre, un recurso natural o bien común, y acá también hay otra enorme distinción conceptual de términos, un recurso o bien común natural no renovable. Y esto de por sí inhabilita la posibilidad de hablar de sustentabilidad en el tiempo de la actividad minera. Sí podemos hablar de una mayor o menor responsabilidad o irresponsabilidad en los modos de practicarla. En la definición tradicionalmente aceptada del informe Brundtland sobre el desarrollo sustentable, hay una palabra que muy pocas veces se ve problematizada, que es la de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer las propias. Creo que esta cuestión de la necesidad es una de las grandes trampas en las cuales se nos enreda se pretende enredar el discurso sobre el desarrollo sustentable, porque en la inmensa mayoría de los casos se entiende por necesidades como sinónimo de la demanda solvente en el mercado. Si el mercado mundial requiere X cantidad de toneladas mundiales de cobre al año, o de oro, o de plata, o de litio, y paga por ellas, se supone que hay una necesidad humana detrás de eso. Y esto yo creo que es una de las enormes trampas, y en este sentido creo que detrás de esto justamente se juegan muchos de los desafíos en torno a lo que podría llegar a ser la superación del extractivismo depredador que tenemos hoy, no solamente en los temas de la minería, sino recién se evocó, muy bien hizo también mención el senador Giustiniani, de los desmontes en el noroeste de Santa Fe para volcarlos a la explotación sojera, que es otra de las caras del mismo modelo extractivista. Y creo que viene bien, digamos, tomado algunas citas para ir intercalando, que dice: la necesidad eterna celestina de todas las matanzas y guerras deberá evaluarse conforme a las condiciones humanas de supervivencia digna y al uso no abusivo de todos los entes naturales
y no a la conveniencia de pura obtención de mayores réditos. Creo que justamente esto de plantear las necesidades en el centro del debate hace que podamos llegar a pensar en qué minería tenemos, toda la minería o gran parte de la minería que actualmente tenemos en nuestro país es la que estamos repudiando, y la que podríamos llegar a justificar, decir, bueno, es la minería o es el extractivismo, en palabras de Budinas, la minería o el extractivismo indispensable, es decir, aquel al cual realmente se le haría muy cuesta arriba a la humanidad llegar a renunciar para ser mínimamente congruentes con el hecho de estar utilizando instalaciones aquí que requieren, por ejemplo, del uso de cobre. Pero en América Latina resulta que de América Latina se ha extraído el 30% de todo el cobre extraído en el mundo desde 1913 hasta 2010. Y no solo eso, sino que actualmente se está extrayendo el quinquenio 2006-2010 el 47% de todo el cobre mundial. Y podríamos seguir con el 19% del oro, el 47% de la plata, el 18% del hierro, el 24% de la bauxita, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cito estos porcentajes? Porque si hiciéramos una media ponderada de todas las extracciones de los 9, agregamos zinc, níquel, estaño y plomo, principales metales que se están extrayendo en el mundo, resulta que América Latina, de aquí se está extrayendo el 24% aproximadamente de los metales puestos en el mercado. Y resulta que los latinoamericanos somos el 8% de la población mundial. Suponiendo que el nivel de consumo actual de los habitantes latinoamericanos no implicara una participación en el despilfarro mundial de metales que está efectivamente ocurriendo y que es responsable de gran parte de la demanda de los mismos, y considerando que los latinoamericanos somos el 8%, podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que si la demanda o el uso del latinoamericano medio pudiera ser enteramente justificable y no incluyera derroches, de aquí se está extrayendo el triple de lo que necesitamos, de las necesidades que supuestamente podríamos llegar a llamar indispensables. Es decir, que en vez de estar debatiendo como pretenden las empresas mineras y como pretenden demasiados funcionarios de los distintos poderes, ampliar aún más la frontera de extracción minera metalífera en nuestro país y en América Latina, con estas falacias de que si no nos abrimos a la megaminería, y como por ejemplo ocurre en la provincia de Mendoza, que viene resistiendo denodadamente a través de las luchas populares, de la participación en audiencias públicas, de la recolección en pocas semanas de 35.000 firmas, en Mendoza es mucha cosa, 35.000 firmas en 3 semanas quizás, para pedir que permanezca vigente la ley 7.722, una ley en muchos sentidos similar a la que está proponiendo el senador Giustiniani, de prohibición de utilización de determinadas sustancias tóxicas. Digo, una audiencia pública respecto del proyecto San Jorge que duró 13 horas, de la cual participaron, estuvieron presentes casi 2.000 personas y hablaron casi 300, hicieron el uso de la palabra a lo largo de esa histórica jornada, para que después el Poder Ejecutivo diga, bueno, nosotros aprobamos el proyecto y la legislatura, que por ley tiene que ratificar la aprobación del proyecto, será la encargada de dar la licencia social porque estamos en una democracia representativa. Después de que el 77% de los habitantes de Uspallata le dijeran categóricamente que no, después que de la totalidad de los participantes el 75% le dijera que no, después de que año tras año 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 personas desfilaran año tras año en la previa del carrusel vendimial diciéndole que no a estos proyectos megamineros. Entonces, es un modo bastante particular de entender la licencia social el que tienen estas empresas. Bueno, vuelvo a lo que decía recién. 24% de la extracción o del precio de mercado, muy distinto al valor de uso, de los metales extraídos de América Latina para el 8% de la población. Eso significa que hoy podríamos pensar en distintos porcentajes según los metales, pero término medio, en vez de abrir aún más minas, cerrar 2 de cada 3
y todavía seguiríamos teniendo un autoabastecimiento. Todavía seguiríamos siendo autosuficientes luego de haber cerrado 2/3 de las minas hoy operando en América Latina. Y digo en América Latina porque me parece la escala adecuada para pensar en estas cuestiones. Porque evidentemente cerrarlo a la escala provincial o nacional sería bastante complejo. Por ejemplo, los argentinos deberíamos renunciar al aluminio, o por lo menos a ingresar más aluminio en nuestro territorio si lo pensáramos en términos cerrados y estrechos, porque prácticamente no tenemos yacimientos de bauxita fácilmente aprovechables en nuestro territorio. Pero la escala regional latinoamericana me parece una escala apropiada como para empezar a enfrentar a estos monstruos globalizadores de estas empresas transnacionales que están retrocediendo aceleradamente en la extracción de los metales en sus países de origen y en particular en Estados Unidos y Canadá, mientras que América Latina es el blanco preferido y principal de la ampliación de la extracción metalífera. Si comparamos el quinquenio 1986-90 con el quinquenio 2006-2010, resulta que en esos 20 años la extracción mundial de cobre aumentó un 74%, del oro un 32%, de la plata un 53%, del hierro un 127% y así sucesivamente. Mucho más, muchísimo más que lo que aumentó la población mundial, que aumentó un 30%, ¿no? Pero resulta que en América Latina la extracción del cobre y del oro se triplicó con creces. La de la plata, el hierro, la bauxita, el zinc y el níquel se duplicó o más en tan solo 20 años. El estaño y el plomo también aumentó, aunque no tanto. Mientras que para todos los metales que mencioné recién, excepto el zinc, en todos los casos la extracción en Estados Unidos y Canadá, grandes países mineros y origen de esas multinacionales, la extracción disminuyó aceleradamente. Es decir, ellos se están retirando, ellos están resignando sus posiciones en sus países de origen en función de las posibilidades ampliamente abiertas ofrecidas durante la década neoliberal de los 90 y condiciones que han cambiado muy poco en lo sustancial durante la década pasada y hasta hoy, y que hacen que precisamente en términos ambientales, de regulaciones laborales, fiscales, América Latina fuese el territorio preferido, predilecto para la maximización de la tasa de ganancia y para la externalización de los costos ambientales. No voy a ampliar mucho sobre los aspectos técnicos que merecerían, digamos, hay muchísimo por decir en torno a los procedimientos de evaluación de impactos, de impactos ambientales. Podría contarles muchas anécdotas de estos dos procedimientos en torno a Potasio Río Colorado y San Jorge. Simplemente decirles que tengamos muchísimo cuidado y tratemos de difundir en la medida de lo posible algunos de todos esos enormes mitos y falacias que tanto se difunden y que hemos tratado de rescatar algunos de ellos con Maristela, con Horacio, con Quique y varios compañeros más en el libro de los 15 mitos. Y por mencionar algunas estadísticas muy recientes de las descaradamente mentiras propaladas desde organismos oficiales, cuando por ejemplo se nos dice que la minería el año pasado llegó a proveer un récord de más de 500.000 empleos en nuestro país, que este es uno de los preferidos justamente en aquellas provincias donde esto es tema de discusión. La verdad, si consultamos las estadísticas del Ministerio de Trabajo, estadísticas también oficiales, resulta que en el cuarto trimestre del año pasado fueron 9.739 empleos registrados en minería metalífera y 14.550 en otras minas y canteras. Es decir, algo más de 24.000 respecto de los más de 500.000 publicitados por la Secretaría de Minería. Y así podríamos seguir con muchas otras cuestiones, con el mito del desarrollo que traen a las provincias mineras esta actividad, del desarrollo, sí, del crecimiento del PBI, de los indicadores macroeconómicos. Es verdad, San Juan el año pasado exportó por un valor superior al de la provincia de Mendoza. Y se nos dice, miren cómo los sanjuaninos nos pasan el trapo. Pero veamos absolutamente todos los indicadores socioeconómicos, de indigencia, de pobreza, todos los indicadores de vivienda, de equipamiento de los hogares, de educación, de salud de la provincia de San Juan o de Catamarca, y en todos los casos Mendoza,
que le sigue diciendo que no por ahora a la minería metalífera, y esperemos que se lo siga diciendo siempre, sigue teniendo indicadores muchísimo mejores. A pesar de que San Juan recibe per cápita el doble de transferencias del Estado Nacional que la provincia de Mendoza, y Catamarca el triple, según datos oficiales. Haciendo el cálculo per cápita, resulta que el gobierno mendocino se tiene que conformar con la mitad de lo que recibe el gobierno sanjuanino y aún así sigue obteniendo resultados mucho mejores. Si Mendoza recibiera lo mismo que San Juan, hubiera recibido el año pasado 5.700 millones de pesos adicionales. Y se debate en Mendoza en torno a las regalías y a cómo las regalías mineras pueden suplantar en el futuro a las regalías petrolíferas, recurso que empieza a disminuir en nuestra provincia. Estamos hablando de 200 millones de dólares respecto de pesos, respecto de 5.700. San Juan el año pasado recibió 4.400 millones de pesos del Estado Nacional. Y acá los compañeros de San Juan nos pueden decir cuánto recibió de regalías mineras, en torno a 150 millones de pesos. De manera tal que ese es otro de los tantísimos mitos que nos quieren hacer creer a los argentinos. Y quisiera terminar con un comentario. Recién se habló de la cuestión de los derechos humanos y de la visión global, creo también que debemos tener de estas cuestiones. Creo que es bastante escandaloso que un país reciba oficialmente a dictadores, presidentes, dictadores, sistemáticos violadores de derechos humanos durante varias décadas, como ocurrió recientemente en nuestro país con la visita del dictador Obiang de Guinea Ecuatorial. El país con uno de los que más crudamente expresa a qué extremos puede llegar el extractivismo combinado con la violación de derechos humanos. Esa persona fue invitada, estuvo aquí, y en la propia celebración de un convenio se le salió a enrostrar de parte de la presidenta la violación que estaba cometiendo de los derechos humanos. El dictador Obiang nunca tendría que haber sido invitado siquiera. Con violadores de derechos humanos no se negocia. Y creo que lo mismo debiera pasar, la misma política debiera tener el Estado argentino y todos los provinciales respecto de empresas que están violando derechos humanos y de los derechos ambientales básicos de la naturaleza en cualquier parte del mundo. Esto siguiendo un poco el ejemplo de lo que ya desde hace una década viene haciendo el Ministerio de Finanzas de Noruega, el cual sale a vender, a deshacerse para no ser cómplice de semejantes violaciones de derechos humanos y de protocolos mínimos de protección ambiental, y ha vendido, por ejemplo, todas las acciones que tenía el Fondo de Pensiones Noruego, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, de las acciones de Barrick Gold, de Río Tinto, de Vedanta Resources, de Freeport-McMoRan y numerosas otras empresas, muchas de ellas de las más encumbradas entre las grandes transnacionales mineras. Se deshizo por completo porque no importaba el lugar del mundo donde ellas estuvieran trabajando, no quería ser cómplice de ellas. Lo mismo digo yo respecto de, por ejemplo, Vale hoy. No me importa qué tan limpio o no, y bien sucio y muchos riesgos implica para la cuenca del río Colorado el proyecto que están construyendo en este momento en el extremo sur provincial con conflictos mineros y con la proyección de consumir 1 millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente a todo el consumo residencial de la provincia de Mendoza. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, Vale está violando derechos laborales, ambientales, sistemáticamente en distintos lugares del mundo. No me importa qué tan bonito me quieran venir a pintar el proyecto Potasio Río Colorado, en tanto sigan teniendo esas prácticas en otros países, yo en Mendoza y en la Argentina no los quiero, porque debemos entender que debemos enfocar estas cuestiones de una manera integrada, ¿sí? Y tener la mirada global al respecto. Entonces, bueno, simplemente quería citar un par de cuestiones más y ya les digo de quién se trata. Respecto de este choque entre la cultura científica que supuestamente pretende imponer una racionalidad y una supuesta garantía de riesgo cero en las actividades mineras, y ya sabemos, sobra la experiencia para saber que esto no es así,
Se trata de un encuentro entre una cultura científica que se alarma y otra tradicional que ya conocía el peligro que hoy le vienen a anunciar y también su prevención e incluso su remedio. Es como si los niños de Hegel le dijesen hoy al viejo sabio: tonto, ya lo sabíamos antes de que tú llegaras. Nos venciste por bruto, pero por bruto tampoco te diste cuenta de lo que hacías. Bueno, quizás lo saben demasiado. Esto es parte de un libro, no de un fundamentalista ambientalista, sino de uno de los ministros de nuestra Suprema Corte Nacional, del doctor Eugenio Zaffaroni, que los invito a leer La Pachamama y el humano, acerca de los derechos de la naturaleza, una noción que pueden llegar a parecernos absolutamente traída de los pelos, pero que sin embargo está discutiéndose ampliamente, y ya ha sido incorporado la cuestión del buen vivir o el vivir bien en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Me quedan los votos de que si al doctor Zaffaroni le llegue alguna causa relacionada con todos estos temas a la Suprema Corte Nacional, no haga lo que lamentablemente en demasiadas oportunidades está haciendo hoy el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y en algunos o muchos sentidos el gobierno de Evo Morales en Bolivia, violando en la práctica los principios del vivir bien o del buen vivir que han sancionado a través de sus constituciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Horacio Machado Araos, de la Universidad Nacional de Catamarca. El licenciado Araos es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Teoría Política, diplomado en Planificación Social para el Desarrollo Local, en la Escuela de Planificadores Sociales del Centro de Estudios Sociales y de Educación Sur, CEPAL, Santiago de Chile. Licenciado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y candidato a doctor por el doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En estos minutos, sencillamente, lo único que digo, por la complejidad de la temática, me voy a centrar exclusivamente en de qué hablamos cuando hablamos del modelo minero, qué implicaciones tiene el modelo minero en términos de desarrollo nacional, y en ese sentido voy a tomar tres aspectos. El origen principal, ¿no es cierto?, de la legislación y las reformas institucionales que hicieron posible que hoy haya megaminería transnacional a gran escala en nuestro país y en América Latina, las vinculaciones que esto tiene con el neoliberalismo, la mirada que hay, que podemos proyectar del neoliberalismo como algo que no empezó ni terminó en los 90, sino que algo que tiene que ver con sus orígenes en los 70, en el terrorismo de Estado, en toda América Latina, y que este modelo de este régimen extractivista del cual nosotros varios venimos hablando y estudiando, viene a ser no la superación del neoliberalismo, sino su fase superior. Para mostrar eso, vamos a tratar de rápidamente centrarnos en las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas de este modelo. Yendo entonces a las reformas institucionales y legales, hay que decir que esta minería, es decir, la minería transnacional a gran escala, insistimos por lo de transnacional porque es fundamental. Acá no solamente porque están operadas por megacorporaciones transnacionales, sino porque toda la extracción, ¿no es cierto?, está destinada, como ya lo dijo Marcelo, a abastecer un consumo que no tiene que ver con las necesidades del país donde se practica esta fase extractivista. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, aparte de dibujar esto que hablamos de una geografía desigual, una geografía donde se producen los daños ambientales, donde se produce la extracción de los recursos no renovables, y otra geografía que es la que va a usufructuar de esos bienes estratégicos y críticos,
aparte de eso, digo, estamos hablando de la escala transnacional porque se trata justamente de una actividad que controla todo el proceso productivo de la cadena de valor a escala mundial. Evidentemente, los orígenes de esta megaminería transnacional tienen que ver con los orígenes del neoliberalismo, la crisis ecológica que se desata en la década del 70 y cómo, ¿no?, empieza a producirse una fuerte disputa por la apropiación y el control de los recursos naturales. En América Latina y en el caso minero podemos ver ahí, ¿no es cierto?, hay dos hechos que son sintomáticos de esto. Los intentos de Getúlio Vargas por limitar el control que tenían las empresas norteamericanas sobre la industria del hierro y el acero de la que se abastecían en Estados Unidos, en Brasil, y por otro lado, ¿no es cierto?, la nacionalización del cobre el 11 de septiembre de 1971 por parte de Salvador Allende en Chile. Estos dos intentos de estos presidentes desembocaron en sendos golpes de Estado. En 1964 es derrocado Getúlio Vargas y en 1973 es derrocado Salvador Allende. Inmediatamente después del golpe de Salvador Allende, dicho sea de paso, de ese momento se salía el 50% del cobre que se consumía en el mundo, salía de Chile y era explotado por dos empresas norteamericanas. Luego de ese golpe de Estado, Pinochet introduce las reformas legislativas que después el Banco Mundial va a generalizar en los 90 en toda América Latina. Fundamentalmente el decreto legislativo 600, que es casi, ¿no es cierto?, tiene el mismo ADN que la ley 24196 sancionada acá en 1993 en nuestro país. Para ir rápido, porque no quiero robar mucho tiempo a los que van a seguir, hay que decir que en nuestro país esta disputa también se produjo y tiene lugar en nuestra provincia. En 1957-58, algunos gobernadores puestos por el régimen militar de la época, intentan hacer un contrato, ¿no es cierto?, de transferencia del yacimiento bajo la lumbrera a la City Service, una empresa norteamericana. Eso desencadenó el catamarcazo y eso terminó en la sanción de la ley 14771 que crea IMAD, Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que tiene un artículo, el artículo 5 originario, que prohibía la concesión o los contratos con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. En ese momento, el vicegobernador de la época decía lo que ustedes pueden leer ahí abajo, ¿no? Se trata de la defensa de la riqueza mineral nacional, de los acaparamientos de los trusts internacionales. Sabemos lo que podrían hacer estas provincias, sobre todo las provincias pobres como Catamarca, las que ante la posibilidad de contar con mucho dinero, cualquier gobierno es capaz de entregar riqueza a estas organizaciones internacionales. Lo dijo en 1958 y después esto se cumplió en 1995 cuando empieza a explotarse Minera Lumbrera. ¿Por qué? Porque este artículo 5, que prohibía la concesión a empresas extranjeras y a empresas privadas también nacionales y que reservaba la explotación minera de recursos estratégicos al Estado Nacional, va a ser después derogada. Primero, bajo el régimen de Onganía, a través de su ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, en el pequeño interreño de retorno del periodo representativo, ¿no es cierto?, en el año 75 el senador Saadi vuelve a imponer este originario artículo 5 y después ya va a ser la dictadura de Videla con el ministro de Economía de la época, José Alfredo Martínez de Hoz, el que va a volver a insistir con la supresión, ¿no es cierto?, de ese artículo 5, permitiendo la concesión de nuestros yacimientos a empresas transnacionales.
¿Podés pasar por? Esto que ustedes pueden leer ahí, vamos a leer solamente un pequeño párrafo, tiene mucha significatividad, fue escrito en 1980 en el libro Bases para una Argentina Moderna, páginas 175 y 176, su autor es José Alfredo Martínez de Hoz. Las argumentaciones que hace en la época, sosteniendo y justificando la legislación de la dictadura militar, son las mismas argumentaciones que hoy escuchamos de gobernadores promineros, de legisladores promineros, aún aquellos que dicen que están implementando un gobierno y un régimen nacional y popular. Dice, la minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y no alentada en el país. Durante el año 76-80, la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar la mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar, comercializar la producción de minerales. El negocio minero requiere un largo periodo de retorno del capital invertido. Implica correr alto riesgo, implica concretar inversiones de capital, etc. Solo es factible mediante la participación de grandes empresas. La ley 22095, sancionada en el 79, estableció un nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen a esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería. Esto que, en consonancia con lo que se hizo ya, ¿no es cierto?, en la dictadura militar de 64 en Brasil, el régimen de Pinochet en Chile, también se quiso aplicar acá, ¿no es cierto?, bajo la dictadura del periodo 76-83. Sin embargo, ¿no es cierto?, la legislación que va a permitir toda esta avanzada de los grandes capitales mineros transnacionales en nuestro país se va a sancionar recién en el año 1993 con la ley 24196 y sus subsidiarias. Año 93, año emblemático, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Y me parece que hay acá un equívoco cuando muchas veces se asocia neoliberalismo a políticas de ajuste y no se ve el neoliberalismo, no tiene que ver solo ni principalmente con políticas de ajuste, sino con políticas de expropiación de territorios, que es sinónimo de expropiación de derechos. En esos términos, estas políticas se implementaron en los 90, pero se aplicaron y se profundizaron de los 2000 hasta nuestra época. Tal es así, ¿no es cierto?, que esta legislación fue hecha no por legisladores nuestros, no fue pensada ni diseñada por nuestros legisladores para nuestra población. Esta legislación ya fue implantada, como dije, ¿no es cierto?, en el decreto legislativo 600, y es el Banco Mundial el que a través de más de 2.500 millones de créditos impuso estas reformas en toda América Latina. Un documento desclasificado en el año 96, no sabemos de cuándo había sido publicado y de cuándo estaba circulando, del Banco Mundial, dice A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean, la estrategia minera para América Latina y el Caribe, sentaba en las bases de cuáles son, ¿no es cierto?, los fundamentos de esta legislación minera. La seguridad de la tenencia, es decir, evitar todo proceso de expropiación. Los criterios discriminatorios deben ser eliminados, es decir, permitir el acceso del capital extranjero, el libre acceso a los recursos mineros, ¿no?, el acceso libre a la tierra en condiciones que no sean excesivamente onerosas, ¿no?, acceso a divisas, libertad de importación y exportación, reembolso de préstamos y repatriación de ganancias. Todo esto es lo que, palabras más, palabras menos, está puesto, ¿no es cierto?, en las leyes de 1993 y sus correlativas. Bueno, ahí más adelante, uno más. Bueno, este señor, Fernando Sánchez Albavera, fue presidente ministro de Energía y Minas de Perú en 1991. Acá hay compañeros y compañeras de Perú.
gobernaba Fujimori. Después de haber hecho las reformas en el 91 en el Perú, este señor fue director de la División de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL, y desde ahí, ¿no es cierto?, promovió también las reformas mineras en toda América Latina. Sin embargo, él en el año 2005 empieza a reconocer los gravosos efectos que tenían y tuvieron estas reformas en términos de pérdida de soberanía nacional y pérdida de control de los recursos estratégicos. Para terminar, porque se me ha ido el tiempo, quiero decir dos palabritas sobre las implicaciones macroeconómicas de este modelo. Este modelo básicamente hablamos de la implantación de enclaves primario extractivos, ¿no es cierto?, que han sido largamente estudiados por toda la teoría política, sociológica y económica latinoamericana, porque tiene que ver justamente con esa economía primario exportadora bajo la cual se constituyeron los modelos de coloniaje del siglo XIX y antes todavía, de manera tal que no es nada nuevo, sino que es algo largamente conocido en toda América Latina. Lo que implicó estas reformas tiene que ver justamente con el hecho de que son grandes capitales extranjeros los que hoy tienen el control y la disposición sobre los territorios y bienes y servicios ambientales claves como el agua, la energía y la biodiversidad. La apropiación de recursos naturales estratégicos, y decimos estratégicos por dos aspectos. Uno es que se trata de recursos no renovables y que se están agotando en el mundo. Y otro que tiene que ver justamente con el hecho de que financia dos industrias que son fundamentales, o que son fundamentales para el poder global mundial: la economía del oro y la economía de la industria armamentística. El 95% del oro se usa como reserva de valor y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el poder de los grandes bancos transnacionales que hoy manejan las finanzas y la economía mundial. Y el otro gran uso que tienen los minerales es la industria armamentística, donde más o menos hay un 60% de los minerales que va a parar a la industria de la guerra. En ese sentido decimos recursos estratégicos. Hay una apropiación diferencial de la renta minera, que esto viene a ser, digamos, algo casi anecdótico, porque no es lo más importante, pero efectivamente las grandes empresas transnacionales hacen grandes negocios con esto y se implanta un modelo cuya estructura productiva está caracterizada por una alta concentración, la extranjerización y la reprimarización de todas nuestras economías. ¿Puedes pasar? Bueno, las consecuencias macroeconómicas, ¿no es cierto?, como digo, han sido largamente estudiadas por las teorías económicas latinoamericanas, tanto el estructuralismo de Previs, bajo la teoría de la dependencia, después en los 60, de manera tal que si hay algo que puede ser la antítesis de un modelo de desarrollo nacional con inclusión social, es un modelo centrado en una economía de enclave primario exportadora, como implica este modelo de minería. Porque estamos hablando de un modelo que genera un sistema de dependencia estructural, ¿no? Toda la actividad económica interna, es decir, el nivel de consumo, el nivel de empleo, el nivel de inversión, está determinado por el funcionamiento del mercado mundial. Y esto lo vemos ahora no solamente con los minerales, sino que lo vemos con la soja. Vemos qué va a pasar con la economía argentina en función de la cotización de la soja. Los sectores primarios exportadores están bajo el control comercial, tecnológico, financiero de grandes conglomerados transnacionales. Nosotros no manejamos esa tecnología y somos totalmente dependientes de eso. No solamente eso, sino que nosotros exportamos concentrado de cobre, que es, digamos, el primer eslabón de todo el proceso productivo, e importamos cobre refinado. Es decir, esto no tiene nada que ver con desarrollo industrial, no tiene nada que ver con generación de puestos de trabajo, etc. Para finalizar, bueno, si podés mostrar
Bueno, esto es lo que decía Marcelo, ¿no es cierto?, de cómo en América Latina se extrae, ¿no es cierto?, todo el consumo de minerales y qué es lo que realmente se consume en América Latina. Uno más adelante, bueno, los impactos socioeconómicos locales. Es decir, yo vengo de una provincia, la provincia de Catamarca, que hace 15 años que tiene minería, este modelo de minería transnacional a gran escala. Y el modelo minero, ¿no es cierto?, se resume por una serie de récords. Récord de exportaciones, récord de corrupción, récord de clientelismo y récord de asistencialismo. Somos la provincia que durante todo el año 2000 tenemos el desempleo y los niveles de pobreza por encima de la media nacional y por encima de la media del NOA. El 58% de las familias cobra la asignación universal por hijo, la más alta tasa, ¿no es cierto?, de población asistencializada en el país. Esto es el modelo minero. De manera tal que a los señores senadores les diría, muy bien todos los proyectos por prohibición de la minería a cielo abierto, por la prohibición del cianuro y todo. Pero me parece que el tema fundamental es que si nosotros realmente queremos salir de las garras de las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas del neoliberalismo, tendríamos que empezar por derogar y revisar las leyes de los 90 que siguen lamentablemente vigentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A esta altura me parece que sería importante, por las restricciones del tiempo de las exposiciones, ver si los expositores ponen a disposición de todos lo que han preparado, como por ejemplo recién que podamos colectivizarlo a pesar de la restricción que han tenido en la exposición. También a esta altura quería decirles que por la falta de tiempo no vamos a hacer el cuarto intermedio que pensábamos, pero que los que la realidad le demanden, si salen y a la derecha, no todos juntos porque queremos continuar, tienen un refrigerio para poder tomar o comer algo. Así que vamos a continuar en el desarrollo de esta audiencia pública, pero a medida que lo necesiten y quieran ir a tomar y comer algo, a la salida, a la derecha lo van a encontrar. Así que por eso también a esta altura hay que agradecer a todos los integrantes que trabajan en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que han hecho posible no solo esta audiencia pública con su trabajo, sino también dar todas las posibilidades para que las desarrollemos el día de hoy. Tiene la palabra el doctor Diego Seguí, que es abogado de la provincia de San Juan, que está actuando en uno de los casos mencionados por ustedes en la Corte Suprema de Justicia por los proyectos de Veladero y Pascualama. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer en la persona del senador Giustiniani a todos los integrantes de la comisión y al Senado. Por supuesto también a los señores diputados que están presentes. Y bueno, como dijo la diputada Donda, a todos aquellos que estamos humildemente en cada una de las trincheras tratando de traer una voz de alerta sobre este fenómeno tan particular que los argentinos empezamos a vivir desde Catamarca, Chubut, y ahora con un altísimo grado de desarrollo, quizás el mayor desarrollo, en la provincia de San Juan. La verdad que uno viene a estas reuniones y se deleita escuchando a gente que verdaderamente conoce del tema, en términos, digo, generales. Humildemente mi contribución solo se va a limitar a una cuestión de rigor científico y jurídico. A mí me toca llevar adelante dos causas por daño ambiental, una por el proyecto Veladero, otra por el proyecto Pascualama. Se están sustanciando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen dictamen favorable de la Procuración aconsejando la competencia de la Corte,
La Corte ha dispuesto en este sentido, sin aún declararse competente, una serie de medidas informativas a la Cancillería, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Gobierno de la provincia de San Juan. ¿Por qué nos vamos a circunscribir a esto? Porque es la mejor manera de demostrar quizá de qué se trata la megaminería, pero no apelando a las sabias opiniones que tienen muchísimas personas que son entendidas en el asunto. Las demandas están basadas exclusiva, rigurosamente, en las informaciones de impacto ambiental que las propias empresas tienen que presentar ante la autoridad local. Para que se entienda, lo que para nosotros los abogados esto significa es que se trata de un instrumento público que hace en plena fe en su contenido de cada una de las cosas que se dicen, o dicho vulgarmente, a confesión de parte, relevo de prueba. Entiéndase, más allá de lo que pueda decir la publicidad de la empresa Barrick respecto a como dijo Marcelo, tienen un departamento de desarrollo sustentable, lo tienen también de marketing, eso es marketing y esos son departamentos. Estos son instrumentos públicos evacuados por la empresa que tienen a cargo estas concesiones. El lugar donde se desarrollan estos proyectos, esta es una breve caracterización, con particular localización en San Juan, sin desmedro del resto del país donde se hace megaminería. Ambos proyectos, Veladero y Pascua Lama, están incluidos adentro de una reserva de biosfera de San Guillermo, una reserva que tiene un estatus internacional, una reserva que tiene un nivel de protección reconocido por este Congreso de la Nación a través de una ley que constituyó un parque nacional y que dispuso en un convenio con la provincia de San Juan establecer un plan de manejo maestro. Plan de manejo maestro que en términos del derecho ambiental no es otra cosa que una norma de presupuestos mínimos en la que se tenía que establecer qué actividades se pueden desarrollar y cuáles de ellas pueden admitirse sin afectar la flora y la fauna de esta reserva de biosfera. Ambas empresas, porque son dos, a pesar de que el holding es uno, es decir, Barrick Gold Corporation, pero en la Argentina se multiplica por esto de jurídicamente eludir luego responsabilidades, para que se entienda. El proyecto Veladero y Pascua Lama están en una reserva de biosfera. Entiéndase, es como si estuvieran en las adyacencias de las cataratas del Iguazú. No están en cualquier lado. El proyecto Veladero, acá se habló de la participación ciudadana necesaria que la Ley General del Ambiente le reconoce a todos los argentinos como un presupuesto mínimo. El proyecto Veladero se llevó adelante sin audiencia pública y esto está reconocido tanto por la empresa Barrick en su declaración de impacto ambiental como reconocido también por el gobierno de la provincia de San Juan. No hubo audiencia pública, no hubo consulta pública, ergo, mal se puede siquiera imaginar que licencia social alguna puede tener. Otra de las cuestiones que nosotros ponemos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia es cuál es el principal insumo que tiene esta actividad megaminera. Y ahí te voy a pedir, por favor, el video de toma de agua, pero que lo pases rápidamente. Se cree que el principal insumo de la actividad megaminera puede ser el cianuro, se cree también que puede ser el gasoil, se puede creer que también es el anfo, que no es otra cosa que los explosivos que llevan adelante las voladuras. Te voy a pedir que lo pases más rápido para ajustarme yo el tiempo y dárselo a los demás. Para llegar hasta el momento donde está una toma de agua, hay una toma de agua, una obra hidráulica gigantesca, ¿lo podés pasar? Eso es el ingreso. Pues, bueno, ese es el río. Ahí empieza, de eso es lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. Ese es el principal insumo que tiene la actividad megaminera. La megaminería no se puede desarrollar sin agua. Minerales hay en todo el territorio nacional, amigos, minerales, oro y plata, zinc, litio hay en todo el territorio nacional. Solo hay megaminería donde hay estos volúmenes de agua. Por eso la actividad compite inexorablemente con los ciudadanos que vamos a disputar, con la escasez de agua y con los sectores agrícolas que dependen de agua. Veladero consume diariamente 180
litros segundo. Esto es, en términos diarios, 15 millones de litros de agua. 15 millones de litros de agua es bastante más que lo que consume, por ejemplo, la ciudad capital de la provincia de San Luis, en términos de producción de agua potable. Esa es la envergadura de la toma hidráulica del proyecto Veladero, solo del proyecto Veladero, que es el que está en ejecución. Es un corte que se hace directamente como quien corta una arteria de un corazón. Se corta longitudinalmente un río, no desde la parte superficial, porque el agua superficial no alcanza. Hay que sacar el agua subterránea, entonces se corta longitudinalmente y a través de energía eléctrica se succiona como quien succiona sangre, porque en realidad lo que se está sacando no solo es el agua superficial, sino el agua subterránea. Así se trabaja en términos concretos en relación de consumo de agua por parte de la megaminería. Aclaro que la vida útil de cada uno de estos proyectos orilla entre 15, 20 o 25 años, como el caso de Pascua Lama. Ahora te voy a pedir que pongas otro video, que es el de Andes y el agua, que este es un trabajo también, este es un instrumento público, no es creación ni elucubración particular, lo podés ir pasando. Este es un trabajo hecho por el ingeniero Aguado, que es el titular del Departamento de Hidráulica de la provincia de San Luis. Puedes pasarlo así más rápido, pero les va a servir, esto va a quedar en la comisión, porque el trabajo del ingeniero Aguado lo que hace es relevar absolutamente todas las cuencas hidrográficas andinas de la República Argentina, todas las cuencas hidrográficas andinas que tienen pendiente atlántica hacia, por supuesto, bueno, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y el sur del país. Anda pasándolo, por favor. Pasarlo más porque ahí incluso él desarrolla provincia por provincia, es decir, cómo la hidrografía de nuestro país está atravesada desde la cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico. Eso es Mendoza. Marcelo, ahí tenés las 5 cuencas de Mendoza. Ahí es San Juan, tiene sus 2 cuencas, Jáchali, solo 2 cuencas. La Rioja, con quien compartimos. Bueno, Catamarca, Jujuy y Salta. Pasalo un poquito más. Pasalo más adelante. Más adelante. Aquí podemos ir hasta el final. Yo no quiero quitarles mucho tiempo, pero vamos. Bueno, ahí déjalo. Esto es lo que finalmente les decía yo y está demostrado. Esto es nada más que poner un mapa sobre otro. Este es el mapa de las cuencas hidrográficas argentinas puesto abajo del mapa de los yacimientos metalíferos que publica la Secretaría de Minería del país. Entiéndase, no hay megaminería sin agua. No hay megaminería sin agua. Cuando el refrán se dice venimos por todo, venimos por el agua. No hay megaminería sin agua, es imposible. Esos son los yacimientos con factibilidad económica. Por supuesto que hay yacimientos mucho más hacia el este de la cordillera de los Andes, pero no son factibles económicamente de explotarse porque no están al lado de los recursos hidrológicos. Esa es la razón y la disputa concreta de la que socialmente hablaba la diputada Donda, que es una disputa de vida o muerte. O la minería, o las sociedades, o la agricultura histórica, que bueno, algunas provincias han logrado defender, como en el caso de Mendoza. El capítulo de glaciares, que ya es más conocido por este Senado, tiene una historia trágica para San Juan, porque si la nación argentina tuvo un veto, los sanjuaninos tuvimos un doble veto de la ley de glaciares. La presidenta de la nación vetó cuando, con un compromiso concreto, claro, carnal, con Peter Moon, se veta la primera sanción de la ley de glaciares. El segundo veto para la provincia de San Juan fue a través de una ingeniería judicial que diseñó Carlos Zanini junto al fiscal de la provincia de San Juan para llevar adelante un amparo y una medida cautelar que suspendiera la aplicación de los artículos más sustanciales de la ley de glaciares en nuestra provincia. Ley que quedó suspendida 2 años para poder seguir haciendo lo que recién mostrábamos, es decir, el desarrollo y el avance de Veladero y de Pascua Lama. Gracias a Dios, la Corte Suprema de Justicia, el 2 de julio, bueno,
revoca esas cautelares dictadas por el juez federal de San Juan, torna aplicable en el territorio de nuestra provincia la ley de glaciares y estamos esperando, como acá se ha dicho, estamos esperando que se tomen cartas en el asunto, esperamos que el titular de el Yaniglia, el licenciado Villalba, cambie de criterio porque él confunde y él cree que solo tiene que auditar y que solo tiene que inventariar los glaciares de Mendoza. Eso no es lo que han querido los legisladores nacionales. Lo que los legisladores nacionales quisieron era que el Yaniglia, ese organismo nacional que tiene sede en Mendoza, haga el inventario en todo el territorio del país. ¿Por qué? ¿Por qué los mendocinos van a tener la garantía de ser auditados por el Yaniglia y por qué los mendocinos, los catamarqueños y los riojanos no lo hemos de tener? Eso no puede quedar en manos ni a criterio ni del señor Musi ni del señor Villalba. Y para muestra, que valga como botón, en función de lo que recién estábamos diciendo, información de la propia empresa, Esto, yo se lo voy a dejar a la comisión, estos son las obras de infraestructura de Veladero, esta filmina son las obras de infraestructura de Veladero, el Rajo, el Valle de Lixiviación y las Escombreras, en la misma escala, el mismo mapa, esto es de consulta pública. Está abajo la zona de glaciares y periglaciares. El Rajo, la Escombrera y el Valle de Lixiviación están arriba de glaciares, hoy en la provincia de San Juan. Muchas gracias.